Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si uno tuviese que decir qué celebramos hoy, muchas respuestas tendríamos, ¿verdad? Y cada uno podrá decir: hoy es el inicio de la Iglesia porque es Pentecostés. Y es cierto, Pentecostés es el don del Espíritu Santo que hace que aquellos que han creído en Jesús, a los que se ha manifestado, se conviertan en sus testigos, dándoles la fortaleza que necesitan para eso, y también iluminando su inteligencia y abriendo sus corazones para que lo que hagan sea desde el amor de Dios. Y también es cierto. Y el Espíritu Santo, podríamos decir, es gracias a quien nosotros, y eso nos lo está diciendo San Pablo a los Corintios, podemos dirigirnos a nuestro Dios, no solo como Padre, sino también como dirigiéndonos a Jesús como el Señor, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Todo eso ya nos lo iba enseñando el Evangelio de San Juan a lo largo de este tiempo de Pascua. 50 años. Ya hemos pasado la cuarentena, 50 días, perdón, hemos pasado los 40 días, ¿verdad? O la cuarentena que llamábamos. La cuarentena ha sido más de 50 días, ha sido hasta 60, 2 meses y medio. Pero en esa cuarentena ahora viene la novedad del Espíritu Santo. Pero no esa novedad de la que hablan muchos, que tendremos que acostumbrarnos a vivir de una manera nueva, ¿verdad? Con la mascarilla puesta, manteniendo las distancias, lavándonos más frecuentemente las manos, teniendo cuidado. No, eso lo tendremos que vivir, sí, como una novedad temporal en nuestra vida. Pero la novedad que trae el Espíritu Santo es la novedad de la vida nueva. El Papa nos recordaba en el día de hoy que si no hemos aprendido nada en estos días, si volver ahora a la vida normal, entre comillas, significa la normalidad de antes, las cosas no van a cambiar nada. Y de hecho, para muchos pareciera que esa normalidad de antes incluso ahora se ha agravado en algunos sitios. Hemos visto los últimos incidentes en nuestro país, aquí mismo en Estados Unidos, ¿verdad? Con vandalismo que no tiene nada que ver con la petición de justicia, que es lícita y que tenemos que conseguir en nuestro mundo. La novedad tiene que ser vivir de una manera nueva. La novedad tiene que ser que nuestra familia ha cambiado en sus relaciones. La novedad tiene que ser que ahora papá y mamá se llevan de otra manera y se llevan mejor, que ahora pues han aprendido en el convivir juntos que son importantes los unos para los otros y que no tienen que buscar fuera las gratificaciones personales o intereses personales, sino que tenemos que aprender a vivir, como nos dice San Pablo, en un solo cuerpo donde hay diferentes actividades
para el bien común de todos. La novedad significa que tenemos que evitar el espíritu de grupo para convertir nuestra vida en amor fraterno hacia todos, en el bien, ¿verdad?, de la comunidad, de la iglesia, de nuestro mundo. Abrir nuestro corazón porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y alguno decía, parece que el Espíritu Santo tiene la misma dinámica que la pandemia. Con todo respeto, entiéndame qué es lo que digo, que empieza pequeñito y después se convierte en algo grande. Claro, la pandemia para la muerte, el Espíritu Santo para la vida. La pandemia como amenaza, y a lo mejor muchos corazones están llenos de miedo, enclaustrados todavía en sus hogares, ¿verdad?, llenos de miedo, pero el Espíritu Santo que viene a nuestra vida se contagia desde la alegría, desde la esperanza, desde la paz. Porque Jesús dice, la paz esté con ustedes. Y la paz es el primer fruto del don del Espíritu Santo, el primer don, que viene como fruto de la Pascua. Porque saben que hoy, en las fiestas antiguas, algunos empiezan a decir las fiestas paganas que después los cristianos hemos asumido. Y entonces, no. Claro, porque el cristianismo es la encarnación de Dios. La encarnación de Dios significa que ha asumido la historia humana también con sus fiestas paganas, pero las ha bautizado, es decir, las ha cristianizado, las ha evangelizado, porque la fiesta antigua es la de la recolección de los frutos. Y ahora, hoy, en Pentecostés, nosotros recogemos los frutos de la pasión, muerte y resurrección del Señor y ascensión a los cielos, que es el don del Espíritu Santo. Ese es el fruto. Y por eso les muestra las manos y el costado. Porque el Espíritu Santo es el fruto de la pasión, que ahora Cristo resucitado, ascendiendo a los cielos, nos va a comunicar desde los apóstoles a toda su iglesia. Y ven que esto va a ser contagioso. Por eso decía, utilizando la imagen de la pandemia, tan contagioso que el día de Pentecostés, cuando todos los discípulos están reunidos en el mismo lugar, un fuerte viento resuena por toda la casa donde se encontraban y aparecen lenguas de fuego, se distribuyen contagia a todos los apóstoles, pero los contagia del amor de Dios y empiezan a hablar otros idiomas según el Espíritu, y todo el mundo que estaba allí, proveniente de todos sitios, quedan contagiados de este amor, que es el don de este fuego, que es el don del Espíritu Santo. Ven que el Espíritu Santo contagia. El Espíritu Santo tiene que ser en nosotros fuerza que da testimonio, que contagia. Pero no contagia con la persuasión de la palabra o de la manipulación de las conciencias y de la libertad. Contagia con el amor en nuestros corazones, el mismo amor de Dios, que viviendo como Jesús, hace que los demás entiendan en su lengua el lenguaje universal, que es el del amor. Dios verdadero. Por eso creo que es importante que vivamos en estos tiempos el don del Espíritu Santo como esa fuerza especial. El Espíritu Santo crea reconciliación, ¿ves? Y la paz, de nuevo, 2 veces en el Evangelio dirá, la paz esté con ustedes. La primera mostrándoles las manos y el costado para llenar el corazón de alegría. Pero la segunda para encomendarles una misión, los envía. Y ahí se van a convertir en apóstoles. Los envía para realizar en este mundo la misma obra que Jesús. Por eso, ¿y cuál es esta obra? Reciban el Espíritu Santo, a los que les perdone los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Una obra de reconciliación, el perdón de los pecados. Ven que el Espíritu Santo se da a la Iglesia y lo mismo nosotros lo recibimos en los distintos sacramentos, para distintos ministerios también,
en la Iglesia de Jesucristo. En este caso se le da a los apóstoles para el perdón de los pecados. Como Dios perdona nuestros pecados con su misericordia, también quiere que su Iglesia, a través del sacramento de la reconciliación, pues exprese ese amor y misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Pero Jesús nos dirá cuando nos enseña el Padre Nuestro que nos perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por lo tanto, al recibir el perdón de Dios como don del Espíritu Santo en su Iglesia, en el sacramento, también nosotros nos convirtamos en signos, testigos del perdón, testigos de la reconciliación. Por eso en este mundo que quiere arreglar las cosas, no, que quiere fastidiar las cosas, con los odios, con los rencores, con las diferencias, con la marginación, con los racismos, con toda ideología y mentalidad que nos separa y que nos divide, el Espíritu Santo nos quiere unir con su don en la reconciliación. Una reconciliación y perdón que es fruto, que es experiencia de haber recibido ese don de Dios primero y que se tiene que convertir en una realidad desde la alegría y la paz que nos da el Espíritu Santo, entregando la vida como lo hizo Jesús, que les mostró las manos y el costado. Así se construye un mundo nuevo. Por lo tanto, la nueva vida o el nuevo estilo de vida, la novedad con la que tenemos que vivir, muchos ya han salido, pero tienen que salir con la conciencia de la responsabilidad, es estar dispuestos a entregar como Jesús la vida, a perdonar, a ser portadores de reconciliación, a abandonar nuestras mentiras, nuestros rencores, nuestros egoísmos e infidelidades, nuestras traiciones, nuestras rabias, y buscar desde el don del Espíritu Santo, desde la alegría y desde la paz de Dios, que la trae Jesús. Y la trae Jesús dándonos, soplando. La trae Jesús con la tormenta, con esa tempestad. La trae Jesús llenando de fuego nuestras aulas, los sitios donde nos encontramos. La trae Jesús con la serenidad de la paz esté con ustedes. La trae Jesús de nuevo, dándonos su vida. Aquí les muestro las manos y el costado. La trae Jesús, haciéndonos y dándonos la capacidad de alegrarnos por ver al Señor resucitado. La trae Jesús porque nos da el perdón de Dios. La trae Jesús porque nos hace capaces y nos da la posibilidad de vivir desde ese perdón en el perdón de los unos a los otros. Con amor rezamos hoy por las víctimas últimamente de nuestro país también, para que no se vuelvan a repetir ese tipo de acciones tan violentas, para que busquemos de verdad la paz en la justicia, para que de verdad las razas no sean motivos de divisiones y que todos sepamos y seamos capaces de hablar una lengua que todos podamos entender. La única lengua que yo creo que todos podemos entender, y yo creo que eso es lo que nos dice Jesús, y creo que con la Iglesia, eso es lo que nos dice Jesús, es que nos amemos los unos a los otros. Porque si no, ¿qué sentido tiene que Jesús nos dé su Espíritu como lenguas de fuego para infundirnos su amor, que Jesús nos dé su Espíritu con el poder de perdonar los pecados, si después nosotros no somos capaces de perdonar en el amor? Oramos por todos, indignados quizás por muchas situaciones, pero sobre todo con amor por todos, porque nosotros no podemos buscar ningún tipo de venganza, ni de rencor, ni de violencia, ni de frustración, sino que desde la paz de Cristo tenemos que querer, orar, y también, si hace falta, actuar por un mundo más humano, que sea capaz, en el don del Espíritu Santo, de decir Padre, que sea capaz de acoger a Dios en su vida como el Padre de todos nosotros, que sea capaz de decir a Jesús Señor, es decir, que sea capaz de dejar que su vida sea guiada por Jesús y no por otras modas o por otras cosas que llevamos dentro
Habremos aprendido. El Papa nos ha invitado a reflexionar sobre eso. Aprender, o la novedad sobre todo que tenemos que vivir, aparte de la máscara, de la distancia y de la higiene, ¿verdad? La novedad más grande que tenemos que vivir es la de aprender a vivir como hermanos y hermanas. Ven, Espíritu Santo.